Eres un pibe bastante problemático y odiado por todos, pero de un día para otro la vida te cambia, cuando te ves rodeado por sucesos paranormales. Pero esto no es totalmente malo, ¿sí? El anime comienza con la llegada tarde a clase de nuestro prota, Yamada, y el regaño de su profesor, que le dice que tome el ejemplo de la waifu más inteligente del instituto, llamada Shiraishi. Luego nuestro prota sale de clases, y al ir por los pasillos y comenzar a subir las escaleras, se encuentra la nerd del salón. Sin embargo, ocurre un accidente, y ambos caen por las escaleras. Pero lo impresionante aquí es que al despertar nuestro prota ya no es nuestro prota, porque está dentro del cuerpo de la waifu. Y oigan, esto es muy perturbador, gente, pero al mismo tiempo es suculento. Y la waifu que ahora es el pibe va a buscar al prota, que ahora es la waifu. Algo confuso, pero ustedes entienden, ¿no? Y vemos que lo lleva a la azotea a conversar sobre lo sucedido. Sin embargo, el pibe waifu le dice a la waifu pibe que no intentarán resolver la situación hasta que terminen las clases. Por lo que el pibe encerrado en el cuerpo de la waifu y ya aburrido de no saber qué hacer, decide ir al baño. Y ya saben, curiosear un poco. Y dale like y comenta si harías lo mismo que hizo el prota. Luego vemos que la waifu se encuentra en el jardín del colegio y es abordada por otras waifus lideradas por unas chicas cabello azul llamadas Sasaki, que la llevaban a comer para hacerle bullying y comienzan a meterse mucho con ella. Y nuestra waifu pibe antes de actuar se vuelve a reunir con el pibe waifu, pero este le dice que no haga nada estúpido. Sin embargo, nuestra waifu pibe se encuentra a la waifu de cabello azul y cuando la ataca para aterrorizarla, el pibe waifu se interpone recibiendo el golpe. Y aún así la cabello azul huye con mucho miedo. Y bueno, no era lo que esperaba, pero estamos satisfechos, gente. Después del accidente deciden intentar cambiar nuevamente de cuerpo, lanzándose por las escaleras, pero no logran nada. Sin embargo, el pibe waifu dice que lo único que falta es besarse, ya que al caerse la primera vez se besaron, donde vemos que lo hacen y efectivamente funciona, y vemos que vuelven por fin a la normalidad. Y ok, gente, no sé si esto ya es bueno o maravilloso. Sin embargo, más adelante vuelven a probar con otro beso, y efectivamente cambian de cuerpo cada vez que lo hacen. Pero un pibe con mucho flow llamado Miyamura logra notar algo raro entre ellos, y luego de descubrirlos, los invita a formar parte del club de estudios sobrenaturales, en donde descubren que nuestro prota se puede cambiar de cuerpo con todo el que se bese, sin importar el sexo. Y sí, gente, el pibe del flow besó a nuestro prota para saber si podían cambiarse entre sí. Y mientras esto sucede, una waifu castaña llega al sitio y pide unirse al club. La chica en cuestión se llama Ito, y a pesar de ser rechazada sutilmente por nuestros pibes, ella insiste y les muestra ciertos objetos sobrenaturales reales. Y vamos, gente, son más falsos que el amor de sus ex. Ah, espera, somos otaku, no tenemos ex. F. Asimismo, la castaña trae al lugar un montón de cosas para limpiar la sala, y así ocupa nuestro prota con la limpieza durante todo el día, impidiendo muchas veces que el pibe se cambiara de cuerpo, con la nerd. Sin embargo, cuando logran hacerlo, la waifu castaña los logra ver, y dice que se vengará. Pero ¿qué le pasa? Al día siguiente, nuestro prota llega al colegio, y se da cuenta de que la waifu castaña corrió un rumor del beso entre él y la nerd. Castaña hija de fruta. El pibe entra en desespero, y logra conversar con la waifu dentro del club. Allí la besa, y luego de esto la desmaya, para así poder ir a desmentir todo con el cuerpo de la waifu. Sin embargo, se da cuenta de que nadie le creía a ella desde un inicio. Y espera, ¿en serio? ¿Todo esto para nada? Y al regresar al club se da cuenta de que la waifu escapa con su cuerpo, y este comienza a investigar a dónde pudo haber ido, dándose cuenta que fue a enfrentar a unos pibes a los que le debía dinero. Nuestro prota va hacia el sitio y encuentra su cuerpo vuelto nada en el piso, pero luego le dan la madre a los bandidos. Y una vez en el colegio, cada quien en su cuerpo, la waifu pide disculpas y nuestros pibes les dan la bienvenida al club, mientras que en el consejo estudiantil logran enterarse de quiénes se unieron al club de estudios sobrenaturales. Y antes de continuar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Al día siguiente, Ito les informa que el consejo estudiantil desaprueba los fondos para el club, por lo que no podrán comprar las cosas para mejorarlo, y es por ello que nuestro prota junto al pibe del flow se dirigen a hablar con el presidente del consejo, pero este pibe les ignora y rechaza su solicitud. Y luego a nuestro prota se le ocurre cambiar de cuerpo con las waifus, y van a hablar con el presidente, y este descubre que pueden cambiarse de cuerpo. Y espera, ¿cómo lo supo? El presi les dice que él aprobaría el presupuesto siempre y cuando logren convencer a la nerd de ir a la universidad. Nuestros pibes regresan al club, y al tratar de convencer a la waifu, esta simplemente se niega y se va del lugar. Al día siguiente, la nerd le pide a nuestro prota cambiar de cuerpo, y al hacerlo, nuestro prota queda enfermo con gripe en el cuerpo de ella. Y nada, gente, la traición, amiga, la decepción. Después, nuestro prota y los otros dos van a la casa de la nerd, y estando allí, la waifu llega un poco molesta con nuestro prota. Sin embargo, luego de cambiar de cuerpos, el pibe se da cuenta de que no quiere ir a la universidad porque se lo pasa sola, por lo que él también decide asistir a la uni, y así la convence de ir, y así consigue los fondos para el club. Y no, qué grande el pibe. Pasado unos días, a nuestros pibes les toca irse de excursión, con una actividad escolar. Allí la waifu nerd decide cambiar de cuerpo con nuestro prota, y ahora el pibe le tocó lidiar con otras waifus todo el día, mientras que la nerd utiliza su cuerpo para estudiar. Qué raro, ¿no?
Y caída la noche, nuestro pibe decide intercambiar el cuerpo nuevamente con la nerd. Y al salir a buscar comida se encuentra con una waifu de cabello violeta llamada Odagiri, quien pertenece al consejo estudiantil. La waifu violeta le chantajea con mostrar unas fotos de él hurgando la ropa interior de la nerd, si no hace que la waifu deje de presentar unos exámenes. Nuestro prota desesperado intenta cambiar el cuerpo con esta waifu para eliminar las evidencias, pero al besarla el pibe no cambia de cuerpo con ella. Espera, ¿cómo? Esto inquieta a nuestro pibe, y al contarle a la castaña y el pibe del flow lo sucedido, estos lo besan, pero igual no sucede nada. Sin embargo, al día siguiente se dan cuenta de que ambos se enamoraron del prota cuando se besaron. Ok, esto no me lo esperaba. Sin embargo, el efecto cambia cuando nuestro prota los vuelve a besar, por lo que decide no decirle nada aún a la nerd e ir a hablar con la waifu violeta. Nuestro prota busca a la waifu por toda la academia, pero no la encuentra, ya que la waifu se encuentra en su escondite, en la vieja escuela con el ex mejor amigo de nuestro prota, un pibe fachero llamado Osho, y allí la waifu se inquieta porque nuestro prota no ha llegado a buscarla, por lo que decide ir a por él. Pero al ver que nuestro prota se está besando con la nerd, huye del lugar llorando. Y no, ¿acaso se enamoró del pibe? El fachero interrumpe la conversación de nuestro prota y la nerd con unos buenos puñetazos, y luego estos se enteran que el poder de nuestro prota es el de copiar los poderes de los demás. Por eso la Violeta quedó enamorada de él, y el cambio de cuerpo le pertenece a la nerd. Y ojito, ¿pero qué está pasando aquí? Nuestro prota decide devolver a la normalidad a la waifu Violeta, y una vez hecho eso, el club se entera de que existen más waifus en el colegio, con otros poderes llamadas brujas, por lo que deciden ir a por ellas. Y comienza el verano, y mientras vemos un buen fanservice, a nuestro prota le toca realizar exámenes remediales. Pero qué suerte la del pibe, ¿no? Y al regresar a la habitación encuentra al resto del club, y allí le pide a la nerd que lo suplante en clases. Esta lo hace, y conoce a una waifu kawaii cabello verde, llamada Otsuka, la cual le pide ser amigos y la besa. Luego de pasados los días, nuestro prota sigue la línea de un plan, y vuelve a besar a la waifu, para ver si era una bruja. Y efectivamente tiene los poderes de telepatía, con los que logran aprobar todos sus exámenes. Y ojalá pudiera yo usar esa técnica en clases. Ok, no gente, estudien. Una semana después, al terminar el verano, nuestro prota con el pibe del flow van a ver una waifu la cual ya saben que es bruja, pero no conocen sus poderes. La waifu de cabello rosa se llama María, y luego de poner a nuestros pibes a ordenar su casa, le confiesa al prota que su poder es ver el futuro, por lo que besa al pibe y le pasa sus poderes, y vemos que la waifu está traumada y no quiere ir al colegio porque vio que se incendiaba, y de paso la culpaban a ella. Luego los pibes del club comienzan a investigar este suceso futuro, y conocen a un pibe llamado Tsubaki, que por cierto le gusta cocinar cuando está triste, y es quien provoca el incendio en el futuro. Este pibe está enamorado de la waifu nerd, y para prevenir el futuro, el club usa esto a su favor. Sin embargo, las cosas se descontrolaron un poco, pero al final nuestro prota salva el día al lograr besar al cocinero y cambiar de cuerpo con él. Solo que esto hace que ahora el club crezca en integrantes. Y a la semana siguiente, nuestro prota comienza una nueva investigación sobre ciertos actos violentos que han realizado 3 estudiantes populares, los cuales son guiados por una loli llamada Noah, la cual desea erradicar a todas las brujas del colegio para convertir a sus amigos. Pero qué hija de fruta. Luego de varios intentos por parte de nuestro prota de besarla, y no lo juzguen, es para verificar el poder, ella le indica que su poder es ver el pasado de los demás, y solo quería hacer que los pibes populares no se sintieran solos nuevamente. Y besa al pibe, el cual sueña con el pasado perturbador de la loli. Así pues, nuestro prota decide hablar con ella y ayudarla a que supere su pasado y sea feliz con su grupo. Y claro, esto después de unos buenos puñetazos con uno de ellos. Más adelante, luego del festival para recolectar fondos para el club, nuestro prota conversa con la waifu pelo rosa, y esta le dice que quiere eliminar su poder de ver el futuro, para así lograr conseguir novio y ser feliz. Y debido a esto, nuestro prota busca a un pibe llamado Tamaki, el cual es capaz de borrar los poderes de las brujas, pero este le dice que realmente él se queda con el poder de dicha bruja, y actualmente tiene uno de invisibilidad, que es la hostia, gente. Y lo siento, me emocioné. Tamaki le pide a nuestro prota que averigüe quién ganará la presidencia del consejo estudiantil, y él elimina el poder a la bruja. Nuestro prota habla de esto con el presi, pero el pibe le dice que no lo ha decidido, y le propone que el primero en encontrar la séptima bruja será el ganador, por lo que comienza la cacería de brujas. Y gente, nuestro prota le da la noticia a la waifu rosa, y esta lo besa emocionada, y allí el pibe logra ver el futuro, en el cual la nerd vuelve a ser como antes. Y no, gente, esto es terrible. Continuando con la cacería, el pibe del flow le confiesa a todo el club que tiene una hermana mayor que debe de saber sobre la séptima bruja. ¿Y en serio, pibe, hasta ahora lo dices? Una vez estando en la casa del pibe, nuestro prota conversa con ella en privado, después de haber sido atascada con unas tijeras. Y esta waifu está loca. La waifu le comenta al pibe que al saber sobre la séptima bruja, todos los recuerdos que él tiene sobre ellas los perderá. Y qué intenso esto, gente. Nuestro prota le dice esto a los otros del club, y ellos planifican que los volverán a recuperar cuando pierda la memoria, ya que lo buscarán para contarle todo. El prota decide ir y hablar con la presi, y decir que Seonji de la clase 3F es la última bruja. Luego de esto, el pibe se encuentra con la última bruja, la cual le dice que ya le borró la memoria, y que en 24
4 horas ver el resultado. Y pasado ese tiempo nuestro prota se da cuenta que su memoria permaneció intacta y que los demás lo olvidaron. Y no, gente, esto está mal. El pibe habla con el presidente y este le confiesa que por su poder de ser inmune a las brujas decidieron eliminarle la memoria al resto, pero al hacerlo las brujas se descontrolaron nuevamente. Y no, pero es hijo de fruta. Luego el pibe se da cuenta de que Tamaki, el invisible, tampoco fue afectado y decide recuperar la memoria de la nerd, por lo que besa a la waifu violeta. Pero la nerd lo ve, gente, y huye del lugar llorando, a pesar de no saber quién es el pibe. Y gente, la cosa se torna aún más interesante cuando nuestro prota logra conversar con la waifu violeta y esta le devuelve el beso diciéndole que recuerda todo. O sea que si nuestro prota besa a todas las brujas, el hechizo desaparece. Y pues manos a la obra. Nuestro prota se reúne con Tamaki y allí les aparece la séptima, la cual le dice que si reúnen a las 7 brujas pueden pedir el deseo que quieran. ¡Y qué buen servicio! Nuestro prota logra besar a todas las brujas, quedando solo la nerd y la séptima. Sin embargo, el consejo lo impide, porque la secretaria del presi cambió de cuerpo con la nerd. Y no, la cosa se vuelve a complicar, gente. Sin embargo, nuestro prota habla con la hermana del pibe del flow, y esta le dice que deben de convencer a la séptima de colaborar con ellos. El prota habla con la séptima en el colegio, y esta le pide que convenza a la hermana del pibe del flow, para que se deje borrar la memoria porque se lo debe. Esto sucede, y luego de recuperar a la nerd, llevan a cabo la ceremonia en donde nuestro prota luego confiesa que el deseo que pidió fue eliminar a todos los poderes del colegio. Y vamos, ese es nuestro prota, carajo. Luego de esto, nuestro prota se reúne con la waifu nerd en la azotea, y allí ambos se declaran enamorados del otro, finalizando con un hermoso beso que, bueno, termina en una mordida de labios, aunque bueno, al final ambos terminan juntos. ¡Qué grande el pibe, gente!